ver lo que es la preparación y administración de medicamentos. ¿Me podrían decir en qué semestre están? ¿Son de quinto o son de sexto? Sexto. Sexto, ok, perdón, es que creo que cambiaron, porque el semestre pasado me tocaban de quinto, pues con la misma materia. Bueno, me imagino que entonces ya ustedes han preparado medicamentos, ¿no? La mayoría. Muy pocas veces. Ok. Ahora vamos a hablar, gracias, vamos a hablar exclusivamente de medicamentos, pero ahora nos vamos a enfocar más que nada en los pacientes pediátricos. Si bien ustedes están acostumbrados a manejar lo que son las dosis de miligramos, gramos, porque utilizan con adultos, en este caso vamos a utilizar dosis muchísimo más pequeñas que son microgramos, ¿no? Y a veces suelen ser muy difíciles para el personal nuevo y más que nada para los estudiantes cuando estamos hablando de este tipo de microdosis, ¿no? Porque son muy pequeñitas que a veces es muy difícil para ustedes poder prepararlas o cargarlas en una jeringa, ¿no? Porque utilizamos jeringas de 1 para tomar microdosis. Igual vamos a hablar de manera general de cómo es la preparación y les vamos a dejar unas actividades que vamos a realizar el día de mañana. Y ya pueden ver también está cargado en Blackboard las actividades que vamos a ver durante la semana, pero sí ocupo que de ya ustedes me descarguen para el día de mañana, porque vamos a ocupar durante la clase, un documento que es de los medicamentos en pediatría, ¿no? Ya se los mandé a su correo y también está en lo que es la plataforma de Blackboard, ¿no? Y eso sí voy a ocupar para mañana para trabajar con ejercicios exclusivamente, ¿no? Entonces ahora sí vamos a empezar con el tema. Principalmente vamos a hablar acerca de lo que es la valoración inicial del paciente. Cuando hablamos de lo que es un fármaco, sí me interesa mucho que ustedes sepan cuáles son las dosis y cómo vamos a diluir. Y esto va a depender en gran medida. A lo mejor varía un poco en los adultos, ¿no? Cuando estamos hablando de niños, nos vamos a basar mucho en lo que es la edad del paciente, porque a partir de la edad vamos a saber cómo vamos a poder diluir un medicamento. También vamos a ocupar de lo que es el peso del paciente y el estado del paciente, ¿no? Hay pacientes que vamos a tener en estado estable, así como pacientes en estado crítico. Y esto nos va a permitir saber cómo vamos a empezar a diluir aquellas concentraciones o aquellos medicamentos y a qué concentraciones, o sea, qué tanto de líquido es el que le vamos a ingresar al organismo. Tenemos que, cuando estamos hablando de pacientes, a lo mejor un paciente estable, no llevamos tanto un control de exceso de líquidos, pero ¿qué pasa si es un paciente de cuidados intensivos, ¿no? Y eso también aplica para los pacientes adultos. Los pacientes que llevan un control estricto de líquidos son aquellos que tienen algún tipo de problema a nivel renal. Entonces ahí también estamos cuidando qué tanto entra, pero qué tanto sale, ¿no? Pacientes cardiópatas, porque ahí no tenemos que sobrecargarlos de líquidos, ¿no? Entonces lo que buscamos es meter cantidades adecuadas para el organismo para no hacer trabajar más al corazón. Entonces cualquier tipo de patologías, cuidamos mucho eso. Pacientes que tienen hipertensión, pacientes que tienen también taquicardia, entonces más que nada estamos cuidando eso en este tipo de pacientes, así como en pacientes de terapia intensiva, y no se diga aquellos que son pacientes neonatales o pacientes de lactantes, ¿no? Igual en los adultos, les digo, entonces se aplica, por eso es que llevamos un control de qué tanto estamos metiendo y qué tanto está saliendo del organismo. Pero también tenemos que saber cuál es el grado de agresividad de los medicamentos. A lo mejor ustedes ya han visto, ya han preparado ese tipo de soluciones, entonces hay que conocer qué medicamentos de alto riesgo tenemos, ¿no? Y también nos menciona que estos son aquellos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves, incluso mortales, cuando se produce un error en el curso de su utilización. Dentro de ellos vamos a encontrar este grupo de medicamentos como los citotóxicos, que normalmente son utilizados en pacientes oncológicos, aquellas que son las insulinas, ¿no? Porque a veces utilizamos cantidades muy pequeñas en los adultos que para nosotros al momento de cargar una jeringa decimos pues no es tanto, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un niño más pequeñito ocupamos soluciones tan pequeñas que no las podemos cargar con una jeringa de 1. Tenemos que diluirlas para poder obtener lo que queremos, ¿no? Los anticoagulantes, los electrolitos, que es algo que se utiliza mucho en las terapias intensivas y más con pacientes neonatales, y más que nada lo que sí manejamos en todo el hospital, ¿no? Ciertos antibióticos. Igual todos los antibióticos tienen un grado de agresividad de bajo a alto,
Entonces, por eso que tenemos que andar cuidando mucho esto, porque pues como les digo, es lo que más se ocupa cuando estamos en el hospital, y más cuando estamos hablando de medicamentos IV. La administración de medicamentos pues consiste en preparar, administrar y evaluar la efectividad de los medicamentos. Entonces aquí ustedes conocen a lo mejor los 5 correctos, que ahorita ya son los 10, entonces tratamos de cuidar eso, pero también estamos cuidando que ustedes se protejan, ¿no? Porque el hecho de que ustedes administren un medicamento mal o un medicamento que no está bien diluido, a lo mejor no preguntaron, a lo mejor les dio pena preguntar para ver cómo se diluye ese medicamento, cómo se prepara o por qué día se va a pasar. Entonces, todos esos aspectos pudiesen llevarlos a un problema legal en caso de que a lo mejor dañaran a un niño, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de que ustedes sepan cómo van a preparar, administrar y cómo van a evaluar la efectividad de los mismos. Es por eso que también se les dice, cuando ustedes preparan un medicamento, siempre tienen que estar vigilando al paciente durante la administración del medicamento, pero también posterior a la administración del medicamento, para saber si no hubo algún tipo de problema con el paciente, ¿no? Porque se pueden presentar después de. Ahora, nos muestran aquí cuál es el potencial y cómo se va a clasificar. Tenemos 3. El primero es el no agresivo, irritante y vesicante. El no agresivo nos dice que son agentes que usualmente no causan daño tisular o cuando se extravasan. Lo muy común que vemos nosotros en las áreas hospitalarias es cuando ponen una solución, ya sea una glucosada, una Harman, una salina, y a lo mejor no nos dimos cuenta que pues estaba infiltrado el paciente. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que se empieza a edematizar el brazo. En los niños a veces tienen una manita de Popeye y nos damos cuenta cuando el niño está llore y llore y no lo estuvimos valorando consecutivamente. Entonces, cuando vemos que tiene el brazo, pues tiene edematizado, ¿no? Puede causar dolor, pero pues no va a dañar tanto, más que lo único que nosotros vemos que es la manita de Popeye, ¿no? Los irritantes nos dicen que son agentes capaces de causar flebitis, dolor, así como reacciones inflamatorias por el pH que poseen. Vamos a manejar tanto antibióticos, todos los medicamentos que mencionábamos anteriormente que pueden llegar a ser graves, ¿no? Entonces, hay unos de ellos que tienen un pH muy elevado, así como una osmolaridad muy elevada. A veces no conocemos todo esto. Por ejemplo, algo que utilizamos mucho en las áreas hospitalarias son las soluciones salinas, ¿no? Esta solución salina suele ser noble. ¿Por qué? Porque tiene una osmolaridad de aproximadamente 250. Ahora, me imagino que a lo mejor han escuchado hablar de lo que es una NPT o una nutrición parenteral. Esta nutrición parenteral suele administrarse solamente en pacientes que tienen venas de grueso calibre, o sea, un catéter central, una onfaloclisis, que tienen un PIC. Entonces, ¿qué pasa si ustedes administran esto por una vía periférica? Esta llega a manejar una osmolaridad que va desde 900 a 1500. Ahora se imagina eso por una vena periférica, pues puede causar una lesión muy grave a lo que es la piel del paciente. Entonces, en este caso, también tenemos que saber el tipo de pH que contiene cada medicamento que vamos a estar administrando. Como pueden ver en la imagen, ahí se ve que hay un área que tiene pues flebitis, que se encuentra enrojecida. Entonces, cuando miremos esto, tenemos que parar rápidamente lo que es la solución. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada más valorar y vamos a tener que buscar otra vía, ¿no? Pero también tenemos que valorar qué tipo de medicamentos estuvimos pasando, qué tipo de soluciones estuvimos pasando para que ocasionara este daño en lo que es la piel del bebé. La última y la más grave que tenemos son los agentes químicos que causan destrucción del tejido circundante al sitio de la extravasación. O sea, quiere decir que este es el que causa o llega a causar lo que es la necrosis. En la imagen se mira una mano, ¿no? Que se mira ya casi negra. ¿Por qué? Porque a lo mejor administraron un medicamento, en este caso los más comunes que pueden llegar a ocasionarnos esto, si se pasa por una vía periférica, como ya les mencionaba, es una NPT. Si pasan algo que utilizamos también mucho, son los electrolitos en KCl, que no haya sido bien diluido y en una vía periférica puede llegar a ocasionar esto. Y nos han llegado niños hasta de la priva, que tienen los piecitos así casi necrosados, ¿no? Entonces, imaginan el problema legal en el que se mete el personal que preparó ese medicamento y ocasionó eso. Pues entonces, por eso que tenemos que cuidarnos tanto, ¿no? Y igual, ustedes cuando tengan alguna duda siempre pregunten, van a ver que siempre va a haber alguien que les va a ayudar o a guiar. Estos son los fluidos óptimos para la dilución que normalmente utilizamos. Casi siempre cuando utilizamos o hacemos la preparación de antibióticos,
podemos utilizar lo que es el suero glucosado o la que es la dextroxa al 5%. Tenemos el agua destilada y la solución salina al 0.9%, ¿no? Esas son las más comunes. Casi siempre cuando hablamos de pacientes pediátricos tratamos de utilizar lo que es la solución salina, no es lo más fisiológico al cuerpo, entonces de preferencia ocupamos esta. Pero también va a depender de, por ejemplo, si tenemos un DFH, el DFH jamás deben pasarlo junto con una vía que esté pasando algún tipo de suero glucosado, ya sea el dextroxal 5 o dextroxal 10%, porque este se va a cristalizar y se va a ocasionar que se obstruyan lo que son las vías. Entonces, por ejemplo, casi siempre cuando tengamos un DFH, ocupamos una vía exclusivamente periférica para pasar este tipo de medicamentos, así como sin fin de medicamentos, ¿no? Entonces, siempre tienen que ustedes verificar en qué medicamento lo pueden diluir. También tenemos o manejamos lo que son las equivalencias y estas son las más usadas. Ya les mencionábamos que en los adultos pueden utilizar gramos, entonces si ustedes les indican a lo mejor pásale una ceftriaxona 1 gramo, se le pasa toda la ámpula completa, ¿no? En niños no, en niños nos piden a lo mejor pásale 150 microgramos, estamos hablando de otro medicamento como a lo mejor un fentanil, pásale 5 microgramos de fentanil, entonces son dosis demasiado pequeñas y es por eso que también tienen que saber cómo convertir cada una de ellas, ¿no? Ahora, ¿qué medidas de control y seguridad debemos tener? Estas son las que siempre utilizamos, a lo mejor lo hacemos indirectamente y no nos damos cuenta, ¿no? Pero casi siempre utilizamos esto. Estas nos van a permitir disminuir errores y pues realizar una práctica más segura, ¿no? Siempre les digo que conserven el membrete del fármaco que les corresponde. Cuando ustedes preparen un medicamento, siempre traten de poner un microporo o membretar el medicamento con la fecha, con la hora y en cuánto se diluyó el medicamento. Esto porque hay medicamentos que pueden tener una duración tanto de horas como de 24 horas, 48 horas, 72, hasta una semana. Pero también hay medicamentos que utilizamos mucho también, como lo es la ampicilina. Esa, si ustedes la dejan a medio ambiente, puede llegar a durar 1 hora, pero si la dejamos en el refri, dura 2 horas, ¿no? Entonces también tenemos que considerar todas estas cosas y el membrete, pues siempre tener que poner en cuánto se diluyó para saber qué es lo que cuánto voy a tomar. Verificar si el fármaco tiene especificaciones. Como les digo, siempre manejamos un sinfín de fármacos, entonces siempre estar verificando qué medicamento es compatible con qué medicamento. Manejamos también en lo que son las terapias intensivas las diferentes infusiones que puede llegar a tener un paciente. Ahora se imaginan, si tenemos un catéter central y por el catéter central tengo que pasarle una solución base, más aparte tengo que pasarle medicamentos, si le indicaron a lo mejor adrenalina, norepinefrina, si le dijeron que le pusieran una infusión de fentanilo, más aparte midazolam. Tengo que ver qué medicamento es compatible con qué medicamento. Si a lo mejor hay un medicamento que no es compatible, tengo que esperar cuánto tiempo, cuántas horas para poder administrar un medicamento, ¿no? Y uno de los ejemplos más claros es los antibióticos como la amicacina y la ampicilina. La mayoría de los pacientes que llegamos a tener es que si llegan a hospitalizar van a entrar casi siempre con una ampi y con una mica. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si les toca un aminoglucósido y una penicilina, estas nunca deben administrarse juntas porque se inactivan. Entonces, ¿qué hacemos? Administramos una y posteriormente a las 2 horas administramos el otro medicamento. Y así como hay una diferencia de 2 horas, esto es más que nada para verificar y asegurar que el medicamento haga su efecto adecuado, ¿no? Pero también así como dejamos pasar un intervalo de tantas horas, también estamos cuidando que al momento de administrar cada uno de esos medicamentos se administre en un tiempo determinado. Por ejemplo, como les mencionaba, la ampicilina es uno de los antibióticos que no son tan, que no causan a lo mejor ningún problema en los niños, ¿no? Entonces, eso podemos pasarlo en un tiempo aproximado de 15 minutos a 30 minutos, eso va a depender, ¿no? La amicacina es un medicamento muy agresivo que puede lesionar demasiado la piel, entonces si estamos hablando de que vamos a administrarlo, eso tienen que pasarlo aproximadamente en 1 hora, ¿no? En 1 hora para poder proteger más que nada las venas de los bebés.
También nos marca que tenemos que verificar pues el nombre del paciente con las indicaciones antes de administrar lo que es el medicamento, porque pues a veces suele haber errores y nos equivocamos a lo mejor de paciente y a mí en lo personal sí me ha pasado, ¿no? Porque a veces se voltean las hojas y por no verificar exactamente qué paciente es qué y qué expediente corresponde a qué paciente, pues puede llegar a ocurrir. Lo otro es no administrar el medicamento si usted no lo preparó. Esta pues, es una regla general, pero me gustaría preguntar a ustedes. ¿Ustedes han administrado medicamentos que les hayan dado sin antes verificar? Nada más porque te lo haya dado una enfermera y que te diga, administralo. ¿Ustedes lo administran o no? No, profe. Nadie. Ok. Qué bien. Qué bien que nadie lo haga. A mí sí me había tocado antes cuando era estudiante que nosotros nos daban los medicamentos y nos decían, administralos. Es algo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque tú no sabes si realmente ese medicamento lo prepararon bien y con las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces no deberíamos hacerlo. Pero ¿qué está pasando ahora? Ahora lo que están tratando de hacer la mayoría de las instituciones, aquí todavía no me ha tocado verlo exclusivamente, pero en hospitales de tercer nivel me tocó rotar donde, por ejemplo, había unidades especiales que tú nada más, por ejemplo, en el área de toco, nació un niño, tú hablabas a lo que era el departamento que se encargaba de preparar medicamentos y le decías, ¿sabes qué? Ocupo una NPT y ocupo una ampicilina 130 miligramos. ¿Qué pasaba? Ellos tienen una área destinada para poder preparar estos medicamentos y utilizan un traje completo, utilizan batas, cubrebocas, gogles, etcétera. Un área completamente estéril, ¿no? Llegaban, bajaban y te daban el medicamento que solicitaste, así como la NPT. Y es así como debería de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes preparen cualquier tipo de medicamento también puede ser riesgoso para ustedes, ¿no? Y es por eso que ellos cumplen con las medidas adecuadas para poder hacerlo. No estamos hablando de que aquí sí se llevan unos protocolos especiales. Esperemos que pues en un futuro se haga en todas las instituciones. Es muy difícil, pero si pudiese llegar a hacerse, si tenemos, como les mencionaba, los protocolos para poder hacerse. Entonces sería lo ideal, ¿no? Pero mientras no haya, pues ustedes preparan su medicamento con las condiciones adecuadas y ustedes lo administran, ¿no? Ahora, estos son los 10 correctos, como antes manejábamos eran los 5 correctos, pero pues igual para recordar. Nos menciona que lo del paciente correcto, no siempre verificar que el paciente esté correcto. Como les mencionaba, nos podemos también equivocar si están revueltos los expedientes, etcétera. Que tengamos la dosis correcta, la vía de administración correcta, la hora correcta, fármaco correcto. Algo que a veces dejamos pasar mucho es lo que es la fecha de caducidad correcta. Lo que tenemos que siempre verificar antes de que ustedes vayan a agarrar un antibiótico o cualquier medicamento, si ese medicamento todavía no tiene una fecha de caducidad adecuada, ¿no? Porque a veces ya se nos vencen en ese mes o a veces ya tiene 2 meses de vencido y como no hay medicamento lo seguimos administrando, cosa que no debería ser, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuye la efectividad del medicamento. También tenemos que verificar o informar al paciente, en este caso, si el paciente está consciente y es un paciente más grande, que pueda entender qué es lo que vamos a administrar. En caso de que no, vamos a decirle al papá o tutor acerca del fármaco que vamos a administrar. Entonces, esto para que pues, ellos se sientan seguros y les estemos avisando cada que vamos a administrar medicamentos, qué es lo que le vamos a poner y para qué, ¿no? Y más que nada también para que, como ellos están mucho tiempo con sus hijos, entonces si hay algún tipo de reacción, que ellos nos puedan avisar. También tenemos que indagar sobre posibles alergias medicamentosas. En este caso, siempre preguntar antes si el paciente es alérgico, ¿no? Tenemos que regular lo que es la velocidad del volumen, así como hacer los registros en la hoja de enfermería. Cuando hablamos de la velocidad del volumen, a veces es difícil, por ejemplo, si estamos pasando un medicamento para una media hora, una hora, que los equipos no son tan exactos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el niño a lo mejor dobla la mano, el medicamento se va más lento, se va más rápido. Esto puede ser mucho mejor si contásemos con lo que son las bombas de infusión, ahí donde solamente tú programas los mililitros en cuánto tiempo y solito te va a pitar cuando haya pasado la media hora o los 30 o la media hora o la hora después, ¿no? Entonces sería lo ideal que todo el mundo contara en hospitales con bombas de infusión.
Y por último, pues vamos a monitorear de forma constante al paciente y de esta manera vamos a identificar las posibles reacciones secundarias. Eso, como les mencionaba, siempre cuando estén administrando el medicamento, estar vigilando, ni preguntarle al paciente si siente alguna molestia, si le duele, etcétera, ¿no? Pero también, posterior a ello, tenemos que estar valorando si el paciente, después de que administramos el medicamento, no tiene alguna molestia y poder detectarla a tiempo. También nos hace mención de que la reacción de los fármacos va a depender de su reacción química en el organismo y del tejido que lo reciben. También, no todas las personas somos iguales, ¿no? Puede que un medicamento a mí no me haga nada, puede que a otro paciente sí le cause algún tipo de daño, ¿no? Entonces va a depender de la persona. También el personal de enfermería pues debe conocer la acción de los fármacos que administran y los efectos que se desean, ¿no? Si ustedes igual no saben porque es un medicamento nuevo, la mayoría de las áreas hospitalarias tienen los libros especiales. En este caso, si estamos hablando de pediatría, ellos van a contar con los libros de farmacología para que ustedes puedan verificar si ese medicamento es incompatible con el otro, en cuánto tiempo tengo que pasarlo, en cuánto tiempo tengo que diluirlo, etcétera, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar buscando es más que nada para proteger al paciente. Y como les digo, siempre están a la mano, solo es cuestión de que ustedes las revisen. Ahora vamos a ver en general, pues como les digo ya, de manera que para entrar y vamos a hacer un ejemplo, tenemos que 1 gramo es igual a 1000 miligramos, 1 miligramo es igual a 1000 microgramos. También conocen que a lo mejor no lo conocen, que 1 mililitro equivale a 20 gotas y 1 mililitro puede equivaler a 60 microgotas, ¿no? Esto sería el triple de lo que es una gota. Entonces, si ustedes agarran 1 mililitro, van a ver que una gota normal que va a caer, van a caer 20 de 1 mililitro, y si queremos hacer microgotas con un microgotero de 1 mililitro, van a caer 60 microgotas. Constantes de normogoteo. Estas son las que normalmente nosotros solemos utilizar más en los adultos, los normogoteros. Y aquí nos dicen que 20 gotas equivalen a una constante de 3 y que la constante de microgoteo, 60 gotas, equivalen a 1, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo. Ya la mayoría de ustedes ha realizado preparación y utilizado la regla de 3, ¿no? Me imagino. ¿Tienen problemas con ello todavía o no? Ok, entonces, ahorita vamos a ver ese ejemplo. ¿Alguien me pudiese decir? Bueno, vamos a leerlo primero. Dice, paciente tiene indicado 125 miligramos de ampicilina. Dice, ¿cuál es la dosis a administrar en mililitros si la ámpula de ampicilina viene en 500 miligramos diluida en 5 mililitros? Nos dicen que la dosis indicada por la dilución entre la presentación de medicamentos. Tenemos aquí pues los datos principales. La dosis indicada pues son 125 mililitros, la dilución es de 5 mililitros y la presentación de 500 miligramos. ¿Alguien me pudiese decir cuál es el resultado de eso? Igual saquen su calculadora y para que ustedes empiecen a hacerlo. 1.25 me dicen, ¿alguien más? ¿Todos creen que está correcto? Ok, vamos a hacerlo entonces, son 125, igual a lo mejor ustedes es diferente, pero mientras estén siguiendo la regla como debe ser, pues le tiene que dar y le va a dar exactamente 1.5 mililitros. Normalmente nosotros, como para facilitar las diluciones en el área hospitalaria, por ejemplo, casi siempre dividimos todos los medicamentos en 5. ¿Por qué? Porque ya sabemos, por ejemplo, si a mí me dicen indicado 500 microgramos de lo que es la ampicilina en 5 mililitros, presentación de 500, pues sabemos que será toda la ámpula, ¿no? Me hubieran dicho a lo mejor, prepara 100 miligramos de, hagan esta por favor, prepárenme 100 miligramos de ampicilina, dilución igual 5 mililitros, presentación de 500 miligramos. ¿Cuánto le sale? Lo único que cambié fue de 125 a 100, es 1 mililitro. Y a veces, por ejemplo, en este, es 1. Por ejemplo, en este está súper fácil. Si yo les pidiese 200 miligramos, le va a salir 2 mililitros. Si les pidiese 130 miligramos, le va a salir 1.3, porque la dilución es 5 mililitros.
Pero si ahora lo hiciéramos con una dilución de 2 mililitros, ¿cuánto es el total? Hágame la misma, pero con la dilución de 2 mililitros. 125 miligramos, dilución de 2 mililitros, presentación de 500 miligramos. ¿Cuánto le sale? Ajá, nos sale 0.5 mililitros, ¿no? Está bien. Ahora, por ejemplo, ya ustedes sí creo que no tienen problemas con cómo sacar las diluciones. ¿Qué pasaría si yo les digo, ya tienes tu dilución, te salió 0.5 mililitros? ¿O ustedes creen que si yo les digo con esa dilución, 0.5 mililitros, la van a pasar así directamente al paciente? ¿Los 0.5 mililitros? ¿O no? No. Ajá, normalmente no, y menos en pacientes pediátricos. Lo que vamos a hacer es que siempre las vamos a diluir. ¿A diluir en qué? Pues en los medicamentos, digo, en las soluciones que ya habíamos mencionado anteriormente. Puede ser una solución salina, puede ser un agua bidestilada. Es por eso que les dejé una tabla ahí. No sé si ya la descargaron. Igual se la vamos a ocupar mañana porque mañana vamos a hacer ejercicios más complicados, ¿no? Si pueden ver esa hoja les muestra las diluciones de los medicamentos. ¿De qué medicamento? Ahí me dice, por ejemplo, si ustedes tienen, igual vamos a seguir con la misma, con la ampicilina. Me dice que la ampicilina, por cada 100 mililitros que ustedes vayan a administrar, esto la van a diluir en 1 mililitro. Entonces, si a mí me están pidiendo 125 miligramos de ampicilina, y me dicen que por cada 100 miligramos por mililitro yo voy a administrar eso, ¿no? Entonces, si tengo 125 miligramos, es lo que me piden, y me dicen que son 100 miligramos por mililitro, ¿cuántos líquidos creen que lo voy a meter en total al paciente? Alguien que me diga. ¿Cómo? Entonces, si pueden, y si se pueden auxiliar de la hojita para que la puedan ver, igual se las voy a dejar a ustedes para que la revisen bien, si tienen alguna duda. Mañana lo veremos, pero ocupo que revisen ellos y la hoja bien. Y aparte yo les dejé subrayado, creo que van cerca de 9 o 10 medicamentos que sí me gustaría que ustedes se las aprendieran de memoria, porque para cuestiones de exámenes voy a manejar. Ok, me dice que en total va a ser 1.5 mililitros de líquido total que yo lo voy a meter al paciente. Como les dije, en este ejemplo, como yo lo diluí en más mililitros, yo pudiese, así exactamente como me salió el 1.25, yo se lo puedo pasar directamente al paciente. Pero si lo hubiese diluido con el diluyente que viene la ampicilina, que normalmente tiene un diluyente de 2 mililitros, y me hubiera salido 0.5, ese 0.5 lo tendrías que llevar a 1.25 y ese es el total de líquido que yo le administraría al niño, ¿no? Y esto es para cuestiones de seguridad, para que el niño le duren más las venas. Como ejemplo también tenemos que en los adultos hay que recordar que a los 3 días nosotros solemos quitarle los catéteres periféricos, en los niños no. En los niños, como nos cuesta mucho a veces encontrar una vena periférica, ¿qué es lo que hacemos? Hasta que la vena, mientras que esté limpio el sitio de inserción, lo que tratamos de hacer es que dejamos que se infiltre el paciente, o antes de que se infiltre, tratarlo de cuidar lo más posible, pues para que nos puede llegar a durar hasta 5 o 6 días si lo cuidamos adecuadamente, y por ahí podemos seguir administrando medicamentos siempre y cuando ustedes estén cuidando la vía periférica. Ok, me hicieron una pregunta, dice, ¿y ahí sería agarrar solución para llegar a ese 1.25? Sí. Si ustedes hubiesen diluido, como les mencionaba, con el diluyente de 2 mililitros, nos dio un total de 0.5, ¿no? Entonces, de 0.5 te lo vas a llevar a 1.25. Quiere decir que ese es el total de líquido que tú le vas a meter al paciente. Así como ya ocupamos más dilución, así como te vaya a salir en total el 1.25 es todo lo que le vas a meter al corriente, que solamente lleva un tratamiento antibiótico, pues no hay tanto problema que tú le metes a lo mejor un poco más de líquido. Pero si estamos hablando de pacientes que tienen una restricción de líquidos y que se le están administrando medicamentos consecutivamente cada 8 horas, y no solamente tiene eso, a veces tiene antibióticos, varios aparte de las soluciones, entonces estamos cuidando que los líquidos sean la cantidad necesaria
y no tratar de meterle más de lo que no requiere el paciente, ¿no? Porque a veces podemos provocar que empeore su condición. ¿Otra pregunta que tengan con respecto a esto? Ok. Entonces, lo que los voy a dejar eso. Entonces, revisen bien esa tabla y se aprenden los 10 medicamentos porque mañana vamos a estar trabajando con ellos. ¿Ok? Ajá, pregúntale eso. Que tengo una pregunta. Ajá, a ver, Ana. Y eso es independiente al factor goteo, ¿verdad? O sea, la dilución y la preparación del medicamento y las fórmulas que utilicemos para eso, esa parte, ¿no? De la administración, pues, que vayamos a hacer como cuántas gotas por minuto o cuántas se las van a administrar, cuántos medicamentos se va a administrar en tanto tiempo. Ok, eso también va a depender. Por ejemplo, les decía, si tenemos que ya vamos a administrar, en este caso el ejemplo, vamos a poner la ampicilina, dijimos que en total me salió, iba a ser 1.5 mililitros, ya bien diluida en solución salina o en agua destilada, esos 1.25 mililitros se los voy a administrar. Ahora, si ustedes miran la tabla, ahí también me dice el tiempo. ¿En cuánto tiempo le voy a administrar ese medicamento? Si yo tengo una bomba de infusión, la coloco una bomba de infusión y le programo 1.25 para 15 minutos, 1.25 para 30 minutos, ¿no? Eso nosotros podemos decirlo. Pero ¿qué pasa? A veces no contamos con las bombas de infusión. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos pasando de chorrito en chorrito. 0.2 mililitros, 0.3 mililitros cada 5 minutos hasta que pasen los 15 minutos o la media hora, ¿no? Eso nada más hablando de ese medicamento. Si estamos hablando de una mica, la mica nos dice que, si mal no recuerdo, son 10 miligramos por mililitro y aparte de esa solución, ¿en cuánto tiempo las voy a administrar? Esa nos dicen que es en 1 hora, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo? Si yo tengo, les digo, mi bomba de infusión, la programo y solo me va a pitar para que me diga, no, ya acabó el medicamento. Y aparte de eso, ustedes tienen que lavar bien las vías periféricas o centrales siempre con solución salina, y esto es más que nada para que estas siempre se mantengan permeables. No sé si te contesté la pregunta. Ok, entonces, como les digo, se me aprenden, ya lo voy a dejar ir, van a revisar la tabla que les mandé y se aprenden los 10 medicamentos, tanto en cuánto tiempo lo voy a pasar, pero también la otra ilusión que nos dice que por tantos mililitros, en cuántos mililitros lo voy a diluir yo, ¿no? Entonces me aprenden esa tabla y ya mañana vamos a ver exclusivamente puros ejercicios para que ustedes puedan ya dominarlo. Pero mañana lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar microdosis y me gustaría, si pueden conseguir una jeringa de 1, si no, no se preocupen, nada más con que me dibujen una para que ustedes sepan cómo poder cargar ese medicamento en una jeringa de 1, que es lo que a lo mejor les puede costar más, ¿no? Nada más eso sería para el día de mañana. ¿Dudas, preguntas entonces? No de nada, entonces nos veríamos ya hasta mañana. Bien, chicos, pero no se les olvide que mañana la hoja, porfa, ¿no?